Ahí vamos a tener tiempo para poder compartir un buen tiempo. Mis hermanos, los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 11, del verso 16 en adelante. Romanos 11, del verso 16 en adelante. Estamos en esta sección de la carta a los romanos. El título de la enseñanza de esta mañana es Espiritualismo e individualidad. Espiritualidad e individualismo, pero es individualismo e individualidad. Bien, ese es el título, parece un poquito complicado, pero es sencillo. La espiritualidad y el individualismo. Y esto es una mezcla que en esta mañana vamos a ver que no es tan agradable, que tiene un tinte explosivo y que vamos a ser instruidos en la palabra de tal manera que podamos entender lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Mis hermanos, en diferentes escenarios, en diferentes oportunidades, hemos dicho que nosotros no tenemos una religión, que lo que tenemos es una relación con Dios. ¿Han escuchado esta máxima? Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación. ¿Cuántos han escuchado esta máxima? Bien. Lo que estamos diciendo, que nosotros no tenemos una religión, sino que tenemos una relación, estamos diciendo que nosotros tenemos una relación con Dios muy, muy profunda, una relación con Dios muy amena, muy dinámica, pues, donde tenemos una comunión con Dios muy estrecha. Y lo nuestro no pasa por tener un rito religioso, una forma, cumplir una forma, sino que tenemos una relación con Dios. ¿Qué tenemos? Una relación con Dios. Pero sin querer queriendo, al decir que no tenemos una religión, sino que tenemos una relación con Dios, estamos reduciendo, haciendo un reduccionismo donde nosotros esencialmente estamos dando a entender lo que queremos hacer entender, pero no estamos siendo, digamos, honestos o, digamos, leales a lo que la palabra religión quiere decir. De hecho, ya lo explicamos en diferentes enseñanzas, en que la palabra religión quiere decir religar. Aquellos quienes han tenido el discipulado conmigo o hemos comenzado una clase discipular previo al bautismo, siempre les pregunto cuál es la verdadera religión. A lo que rápidamente algunos hermanos me dicen, bueno, defínanos lo que es religión. Y la palabra religión quiere decir remendar algo que se ha roto, no que se ha rompido, algo que se ha roto. Entonces, cuando tal vez una costurera, alguien que hace alteraciones, muy irónicamente dice, yo soy religiosa, bueno, en el término de la palabra está diciendo lo correcto, porque está remendando. Aquel que está remendando algo es una persona que es religiosa, por lo tanto, dentro del valor de la palabra. No los confundí, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos refiriéndonos a cuál es la religión verdadera, estamos hablando de que Jesucristo es esa religión, porque es el único que religó nuestra relación con el Padre, que remendó nuestra relación con el Padre, relación que estaba rota a consecuencia del pecado, y el único que remendó esa relación rota a consecuencia del pecado fue Jesucristo. Tal como dice la palabra, hay un único camino que lleva al Padre y ese camino es Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es la verdadera religión. Usted está en esta iglesia porque se habla de Jesucristo y usted dice, ¿puedo mudarme a otro pueblo? ¿Y a qué iglesia voy? Bueno, vaya a una iglesia donde se hable de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdadera religión. Ahora, cuando usted dice, bueno, yo no tengo una religión, tengo una relación, todos sabemos lo que está diciendo, ¿bien? No es que no es que está en un problema teológico ni nada por el estilo, pero al conocer lo que significa la palabra religión, entonces usted puede tener una visión más amplia en cuanto a lo que realmente es su relación personal con Dios.
Así es como nosotros vamos comprendiendo el verdadero significado de aquellas palabras que tienen un contenido profundo. Fíjense qué notable. Alguien dijo, un teólogo hace algún tiempo atrás dijo, así como el lenguaje o la gramática y vocabulario es importante para comunicar ideas y pensamientos, el congregarse es importante para la verdadera espiritualidad. Lo vuelvo a repetir. Así como el lenguaje, gramática y vocabulario es importante para comunicar ideas y pensamientos, el congregarse es importante para la verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque se ha dado en la actualidad un fenómeno moderno, no es antiguo, es moderno, en que tanta afirmación de la individualidad de la persona hace que existiese una espiritualidad que está ajena al congregarse o ajena a lo religioso bien entendido, a aquello que hace que yo pueda expresar lo que experimento en lo más íntimo y profundo, y que el ámbito religioso bien entendido permite que yo pueda realizarlo, pueda expresar, pueda hacer y pueda derramar mi corazón pues delante de Dios. Con esto en mente vamos a Romanos capítulo 11 versículo 16, y dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba escribiendo, como decíamos domingos anteriores, a la iglesia en Roma, y justamente está hablando de que ellos no son como la plantita que estamos viendo en la pantalla del auditorio. No son esa plantita que tiene la particularidad, esos dientes de león, ¿no? ¿Así es como se llama? Esa particularidad que cuando usted le sopla a esa plantita vuela todo ese algodoncito vuela por todos lados. Y qué lindo que lo hacen los niños, ¿no? Yo de pequeño tengo memorias en que agarraba esas plantitas y las soplaba y veía cómo todo ese algodoncito se iba para todos lados. Pero el apóstol Pablo dice, no, ustedes no son como ese diente de león. Ustedes son como un olivo. Y han sido y están perennes, son firmes. Y esto es lo que el apóstol Pablo justamente en el verso 16 les está diciendo. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, como sea, no eras un diente de león, eras un olivo, pero silvestre, ha sido injertado en el olivo que es la familia de Dios. En lugar de ellos, o sea, está digamos conectándose con sus parientes, con el pueblo judío, y ellos han sido hechos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea que tú has sido injertado a ese olivo que es el olivo de Dios, a esa familia que es la familia de Dios, a esa experiencia espiritual con el Dios verdadero. Y en el verso 20 del capítulo 11 el apóstol Pablo dice, bien, hablando del pueblo hebreo, dice, por su incredulidad fueron desgajados. O sea, hubo una razón por la cual fueron quitados de aquel olivo de Dios, de aquella savia que viene de parte de Dios. El pueblo hebreo fue quitado por una razón, fueron desgajados por su incredulidad. Ahora, dice, tú, hablándole a la iglesia en Roma, hablando a la iglesia aquí, nosotros somos injertados en la relación con Dios por la fe. Por tu fe o por la fe estás en pie. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma, mira, no te enorgullezcas por esa relación que tienes con Dios, sino que sé consciente, teme que así como Dios fue severo con su pueblo y a consecuencia de la incredulidad y de la arrogancia que tuvieron por decir, bueno, nosotros estamos en otra condición, pues esa misma actitud de arrogancia fue que fueron desgajados. Bueno, tú teme porque tú estás dentro del olivo de Dios a consecuencia de la fe. Es decir,
ha sido injertado por la fe, fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Palabra que ha revelado a Dios y que Dios salió a nuestro encuentro y que en ese encuentro nos ha encontrado a cada uno de nosotros, como a los hermanos en Roma que el apóstol Pablo está haciendo mención, y de esa manera podemos gozar de su presencia. Amén. Esto es una realidad. Fíjense que el apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta en el versículo 19 del capítulo 1, nos dice algo muy relevante en cuanto a la importancia justamente de haber sido injertados en la fe por la palabra de Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar seguro. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está diciendo que Dios se ha revelado a través de sus palabras. Dios se ha revelado a través de la palabra que ha llegado a nuestra vida y que por obra del Espíritu nos ha confrontado en nuestra condición y que nosotros hemos reconocido nuestra condición delante de Dios, y de esta manera, en esta exposición a su palabra, en esta exposición a la obra del Espíritu en nuestra vida, nosotros reconocimos nuestra condición y en esa condición nos volvimos a Dios, aceptamos su ayuda, aceptamos esa sanidad que viene de parte de Él, pues extendimos su mano, nos aferramos a Él y Él ha obrado sobrenaturalmente en aquellos quienes hemos experimentado en primera instancia nuestra condición pecaminosa y en segunda instancia su obrar misericordioso en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el versículo 16, en el capítulo 3, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el salmista en el versículo 7 del capítulo 19 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otras palabras, podemos resumir todas estas palabras en lo que el apóstol Pedro nos decía anteriormente. Tenemos también la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, quien ha salido a nuestro encuentro y nos revela quién es Dios. Y de esa manera nosotros hoy, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos la oportunidad de conocerlo. Dígame si esto no es maravilloso. Es realmente lo más grande que un ser humano puede llegar a tener, el poder encontrarse con Dios. Mis queridos hermanos, todo esto para decir que como cristianos tenemos una ley externa a la que estamos sometidos. Esto, todo lo que dijimos anteriormente, quiere afirmar este principio. Tenemos una ley externa a la que estamos sometidos. Es que Dios se ha revelado a través de su palabra. No es a través de un sentir, de que me late o un pensamiento. Dios se ha revelado a través de su palabra y es su palabra la que ha confrontado nuestra condición, y es en ese momento donde nos hemos vuelto a Dios, pero es una verdad externa que hace que nosotros podamos conocerlo más a Dios. Esto es justamente una autoridad que está por afuera nuestro. No es algo que nosotros somos autónomos. Somos personas que nos manejamos bajo nuestro criterio. Por el contrario, tenemos una ley que es heterónoma. Usted dice que ¿qué? Bueno, justamente es algo que está por fuera, no por dentro. No es un sentir, sino que es la palabra de Dios quien rige nuestra manera de vivir, y por el Espíritu Santo nosotros somos conducidos y guiados a esa transformación que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. El cristiano, el Hijo de Dios, no puede ser autónomo. No puede ser autónomo. Y fíjense que es ahí en donde he reflexionado y he tenido un tiempo de oración
y de meditación en la palabra, en el planteo que muchas veces me he preguntado, ¿cómo es posible que un cristiano pueda tomar la determinación de poder abandonar la fe, de poder hacer su camino, de poder caminar por donde quiere? Es que justamente o no ha entendido por el Espíritu o no es cristiano definitivamente, en poder saber de que nosotros no somos autónomos. No somos personas que nos regimos bajo nuestras propias condiciones, sino que hay una ley externa que nos rige y que por el Espíritu Santo podemos caminar. Por eso esto es una realidad que la palabra de Dios nos deja bien evidente. Dios nos habla a través de su palabra. De hecho, esta es la evidencia o la certeza, esa es la afirmación más segura. El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, es lo más seguro. Usted dice, bueno, pero la creación también evidencia la manifestación del poder de Dios. Dios puede hablar acerca de la grandeza de su creación, ¿sí o no? Puede hacerlo. Pero fíjese que es muy difícil poder entender cómo Dios habla a través de su creación o de la naturaleza. Es difícil interpretar a la naturaleza. De hecho, lo único seguro que conocemos de Dios es su palabra, palabra quien nos revela a Dios. La naturaleza es creación de Dios, pero de hecho es difícil poder interpretarla. Repetimos, lo único que tenemos para entender la vida es a través de la palabra. De hecho, la palabra de Dios nos dice que es la señal, diga conmigo señal, es la señal más segura. Es la señal más evidente, más sólida, más consistente de un Dios que se está revelando a su creación. De hecho, esencialmente, y esto vamos a ahondarlo a medida que avancemos en el mensaje, no vemos la realidad como es, vemos la realidad tal como somos. De hecho, en la naturaleza es difícil ver las señales. Las señales en la naturaleza son señales o construcciones teóricas de la persona que ve la naturaleza y que ve lo que quiere ver. O sea, ves lo que quieres ver. Las señales naturales son extremadamente peligrosas. Las únicas señales seguras están en lo que Dios ha revelado en su palabra, están en la palabra de Dios. De hecho, no hay otra forma de poder conocer a Dios que no es a través de la palabra por la obra de su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Porque como decíamos anteriormente y repetíamos en una y otra manera, la naturaleza es difícil de poder entender lo que Dios nos está diciendo. De hecho, usted puede levantarse en la mañana y sin querer puede pisar una cucaracha, por así decirlo. Vamos a hablar irónicamente, ¿no? Y usted mató una cucaracha y dice, ¡ay! ¿Qué Dios me estará diciendo? Bueno, puede ser que usted sea una persona extremadamente limpia y puede que Dios le esté diciendo que tenga que limpiar. O puede ser que usted es un amante de la naturaleza y diga, pisé una creación de Dios. Entonces seguramente Dios me va a castigar. Y de repente usted va caminando y agarra el dedo meñique, se lo agarra contra un mueble y dice, Dios me castigó. Bueno, de hecho, como decíamos anteriormente, no vemos la realidad como es. Vemos la realidad tal como somos o sentimos. Por eso es la desconfianza a la cual debemos estar expuestos. No podemos confiar en los eventos naturales, en la naturaleza, en lo que me ocurre, en lo que me pasa. Estamos próximos al 14 de febrero, como ejemplo, ¿no? Hablando para poder acentuar este ejemplo, para que podamos entender lo que estamos diciendo. Faltan unos meses más y ya estamos en el día de los, ¿quiénes son los enamorados, no? Y vamos a suponer que el 14 de febrero, para aquellos que están enamorados o van a estar enamorados, llueve.
Entonces el muchacho dice, está lloviendo. ¿Qué Dios me querrá decir? ¿Me querrá decir de que debo dejar a mi novia? ¿Me querrá decir de que es una lluvia romántica? ¿Qué me querrá decir con la lluvia? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En realidad no vemos la realidad. Vemos la realidad tal como somos o como sentimos. O como alguna vez alguien me dijo, pastor, yendo por el freeway, por la autopista, ¿qué cree? Vi un carro con el número de la placa que coincidía con el número de teléfono de mi novio. ¿Qué cree? Fue algo divino. Justo iba en el carro y veo la placa. ¡Ah! Fíjate. Y entendí que era una señal indiscutible que tengo que llamarlo. ¿Cómo la ve? Bueno, mire, como dijimos semanas pasadas, nosotros tenemos la agenda del cordero, no tenemos la agenda ni del burro ni del elefante, políticamente hablando, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna de esas agendas. Pero fíjense qué notable, en la asunción de la administración presente, me sorprendió que un predicador, cuando estaba orando por los políticos de turno, justo se largó a llover. ¿Y qué creen que dijeron? ¿O qué creen que dijo? Dice, bueno, este hijo de un gran predicador, alguien que fue, un hombre muy usado por Dios, el Padre, el Hijo, dice, bueno, está lloviendo y la lluvia es el anticipo de una gran administración, de que hemos de recibir abundancia y bendición a través de esta administración. El silencio es algo llamativo de ustedes, ¿no? Pero de repente, no, qué bueno que nadie dijo amén, ¿no? No. Pero de repente hay otros que tampoco digan amén, por cierto, que pueden decir, no. En realidad esa lluvia es que Dios está enojado con esa administración y que está aguando toda la fiesta. ¿A quién creerle? A ninguno, ¿no? Porque la buena administración no se da porque llueva o porque no llueva. ¿Por qué? Porque no vemos la realidad como es. Vemos tal como somos o sentimos en el momento. De hecho, las señales en la naturaleza son construcciones teóricas que cada quien ve lo que quiere ver. La verdad es así. Por ahí, si usted tenía la imagen de que, ay, no, siento esto, siento lo otro, es que se cayó esto, por eso Dios me está diciendo, no, se puede caer porque se puede caer y punto. Si usted quiere ver eso, es muy su problema. Pero ¿será eso que Dios está diciendo? Y de esa manera, justamente de esa manera, las corazonadas se convierten en un árbitro moral de tu conducta y decisiones. No me late, no se conecta conmigo, no me representa. ¿Por qué? Porque aquel que se maneja por los eventos externos, por los sueños y visiones, pues son elementos que son difíciles de entender, ¿sí o no? Cada vez que hay hermanos, aún que han tenido sueños y visiones, yo no sé, o sea, no digo, esto es esto, no, vamos a orar, porque sí hay sueños que Dios está hablando, pero no es de, esta es la rebelión, no, vamos a orar, vamos a ver qué Dios quiere decirnos, pero de ahí, vivir bajo la regla, bajo la norma de que la naturaleza y los elementos naturales indican, seguramente que algo indican, pero nosotros como seres humanos no lo podemos interpretar, es difícil interpretarlo. No se puede interpretarlo. ¿Por qué? Porque Dios no nos dejó los códigos para interpretarlo, ¿sí o no? Si a los meteorólogos escuché que le decían mentirólogos, no, son meteorólogos, ¿no? Pero obviamente ellos bromean y se dicen mentirólogos. Pero hay algo de cierto en todo esto, porque el pronóstico a futuro es algo que es un pronóstico, no se puede afirmar. Hoy estaba hablando con unos hermanos y decía que el día de hoy es un día muy frío y que el domingo que viene va a llegar la temperatura según el pronóstico a 100. ¿Usted cree que va a llegar a 100? Pues no sé, Puede que sí, puede que no.
pero que yo me confíe en que el domingo que viene va a haber 100, por ahí hay 20 grados, ¿no? Por ahí estamos abajo cero. Pero lo cierto es que no se puede definir la naturaleza, porque las señales que hay en la naturaleza nosotros no sabemos cómo interpretarla. De hecho, resulta difícil ver a través de la naturaleza las señales de Dios, ¿sí o no? Es difícil. Y aquel que diga, no, oiga, es difícil. Es únicamente a través de la razón transformada por el Espíritu de la palabra de Dios en donde llegamos a comprender la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en el versículo 2 de Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, diga conmigo, comprobéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que hay una transformación de nuestro entendimiento, una metanoia, una transformación que no se da por la visualización, por ver la naturaleza, pues se trata por la palabra de Dios. Si no sabes lo que Dios quiere, ¿cómo lo harás? Debes conocer la palabra de Dios para no tener una moral basada en la subjetividad. Fíjese que la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció por falta de ¿qué? ¿Por falta de ayuno? ¿Por falta de venir a la iglesia? ¿Por falta de cumplir ciertos ritos religiosos? No. Dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por esto la verdad o el conocimiento espiritual no es autónomo, no es algo que a mí me late, no es algo que a mí me representa, es heterónomo, está afuera, es algo externo a mí. Diga conmigo, es algo externo a mí. Y esto es importante, no tan solo que lo pueda narrar, sino que por el Espíritu lo pueda internalizar. O sea, yo no dicto las leyes, no es si me late o me representa, no, es justamente parte de el entendimiento espiritual de lo que Dios ha determinado en su palabra. Es obediencia, y esa obediencia solo se puede lograr si Cristo es tu Señor. Si no, esto se vuelve imposible, no se puede cumplir, no se puede realizar. Ahora, yo dije, y he de volver dentro de unos minutos, sobre el concepto del individualismo. Hemos sido permeados, el mundo proclama la individualidad, y esa individualidad ha dado por defecto una espiritualidad individualista. Y la gente, el mundo, es individualista. ¿Y qué cree? El mundo también es espiritual. Hay una espiritualidad innata en la humanidad. O diga, la gente que abraza árboles, pues dicen, hay energía, tiene una vida espiritual, ¿no? Hay una espiritualidad, pero esa espiritualidad individualista se ha permeado en la iglesia, y de esto vamos a hablar en unos minutos que vienen. Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice: no dejando de congregarnos. O sea, volviendo a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, tienes que estar injertado. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dijimos al principio, así como el lenguaje, la gramática y el vocabulario es importante para comunicar ideas y pensamientos, el congregarse es importante para la verdadera espiritualidad. Es importante. De hecho, el verdadero cristiano por naturaleza es obediente a la palabra de Dios. Entiende que hay una verdad externa, que no es autónoma, que no es autónomo.
¿Mm? Que no es alguien que dice, bueno, esto es lo que me late, esto es lo que yo pienso. No, no, no. El verdadero cristiano es aquel que sabe que hay una verdad que está por encima de él y que no puede cumplirla si no la conoce. Y como la va conociendo se da cuenta que no se daba cuenta, que hay muchas cosas en su vida que tienen que cambiar. Es un incompetente racional, se da cuenta de su incompetencia, pero se da cuenta y por el Espíritu empieza a poner pues esa fuerza, ¿no? Y empieza a ser racionalmente competente. O sea que empieza a ponerle de lo que Dios pone en su vida y empieza a ver cómo luego con el tiempo tiene una competencia que le nace, que le sale. ¿Por qué? Porque es parte de su esencia, es parte de lo que Dios está haciendo en su vida. Por eso es que el verdadero cristiano por naturaleza que es obediente. El verdadero cristiano por naturaleza desea hacer lo que Dios ha determinado. Ahora, si tú no obedeces a la palabra es por dos razones. O de plano no eres cristiano y no puedes obedecer la palabra, obviamente, por tu condición. Pues dices, bueno, honestamente me cae bien lo que enseñan, me gusta los principios, pero a la mera verdad esto no me nace así, ¿eh? Y si no me nace quiere decir que puede ser que no seas un hijo de Dios, que honestamente te gusta el lodo, te beneficia todo el pecado y estás ahí y bueno, estás en la lucha, ¿no? Pero lo cierto es que no tienes una transformación en tu vida y obviamente no puedes, de plano no puedes obedecer, no puedes poner por obra lo que la Biblia dice porque Cristo no es tu Señor. Esto es lo que decíamos domingos pasados, es que el señorío de Cristo no se puede enseñar. No hay un curso de 4 clases para hacerte cristiano. De hecho, te puedo presentar el Evangelio, pero es obra del Espíritu Santo quien toca y transforma tu vida y que hay una transformación sobrenatural del poder de Dios en tu vida, donde las cosas viejas pasan y a partir de ahí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. No conozco la química de Dios, pero entiendo que cuando el Espíritu Santo te confronta en tu condición pecaminosa y tú reconoces tus pecados y te arrepientes y aceptas la obra de Cristo en la cruz del Calvario, algo ocurre en tu vida como ocurrió en mi vida. Y esta condición hace que la verdad externa, que es la palabra de Dios, empiece a conducir tu vida. Empieza a haber pureza en ese corazón sucio, putrefacto, y empieza el cloro de Dios a limpiar tu corazón por el Espíritu y empieza a ver ese corazón tierno y receptivo que quiere agradar a Dios. ¿Cómo se llama esto? Santificación. Y esto es el proceso que Dios hace en nuestra vida. Pero de hecho, si tú no obedeces la palabra de Dios, es porque puede ser que de plano no eres cristiano. O bien puede ser que estás en la condición que el apóstol Pablo decía a los Corintios, donde le decía, bueno, como decíamos esta mañana, evidentemente espirituales no son, ¿no? Porque no son. Y ustedes dicen que son cristianos, o sea que, bueno, naturales dice que no son tampoco, o sea que si no son naturales y tampoco son espirituales, pues ¿qué son? ¿Quién sabe? No, el apóstol Pablo acuñó la palabra, pues son carnales, pues, ¿no? Pero en ese carnal, no el carnal, el compadre, ¿no? Ese carnal, que dice ese neófito, esa planta pequeña, o sea, si es pequeñita es porque, pero ahí está el beneficio de la duda, donde uno dice, bueno, ¿será o no será? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Dice que es cristiano, pero la verdad que en la foto no lo veo. Bueno, dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Entonces vamos a esperar un poquito de tiempo a ver si madura. Ahora, al principio no se puede saber si es o no es,
Pero con el tiempo, si no es, pues, o sea, si sigue ahí dando vueltas aburridas, bueno, la verdad de la verdad es que no es. Pero es ese punto donde alguno pudiese estar, en donde es, como decíamos, es un cristiano de segunda. No es un mundano de primera, ni es un cristiano de primera. El cristiano de segunda se siente mal en la iglesia porque se siente mal en esta mañana porque sabe que la regó toda la semana, pecó como él solito, ¿no? Y se siente mal en el mundo porque sabe que ha pecado contra Dios, o sea que se siente mal en un lado y en el otro. O sea, mi consejo es, si eres un cristiano de segunda, mejor sea un mundano de primera, ¿eh? O sea un cristiano de primera, no seas un cristiano deprimente. Pero Dios no te obliga a que te quedes en esa condición. Si vas a pecar, pues peca afuera y ahí andate solito al infierno. Pero es justamente ese punto en donde uno dice, bueno, uno dice, ¿y este qué es? ¿Qué es? Bueno, ¿quién sabe? Es ahí, solo Dios sabe. Solo Dios sabe si es un hijo de Dios, pero el tiempo va mostrando, y es ese tiempo, y este es el tiempo en donde de repente el Espíritu Santo puede tomar su vida y puede hacerle ver de que sí, yo realmente soy un cristiano, pero soy un hijo, una hija de Dios, pero soy un neófito. Me doy cuenta que no me doy cuenta de que tengo que cambiar y el Espíritu me está redarguyendo y tengo que ser transformado por el poder de Dios. De hecho, como decíamos al principio, hay un fenómeno actual que no se daba en la antigüedad y regularmente la gente espiritual, en la antigüedad, la gente espiritual era gente que se congregaba en la iglesia. Pero en la actualidad, tanto así con el énfasis del individualismo, hemos encontrado gente o hay personas que son espirituales, pero tienen una espiritualidad que parece ser que son cristianos, pero es una espiritualidad individualista. Hay gente espiritual, lamentablemente, que no se congrega, o si se congrega, no permanece. Y esto es un fenómeno actual. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de una espiritualidad autónoma. Diga conmigo, espiritualidad autónoma. ¿Qué es la espiritualidad autónoma? La espiritualidad autónoma es una penetración del mundo a la iglesia, en donde la persona autónoma, centrada en lo que le late, en lo que lo representa, justamente vive su espiritualidad como una espiritualidad de shopping. Entonces, toma de acá, toma de allá, toma de acá, toma del otro lado, y esa es su espiritualidad. Es una espiritualidad de supermercado. Toma lo que le conviene, solo piensan en ellos, porque al final del día es justamente su desarrollo personal. Las corazonadas se convierten en el árbitro moral de la conducta y decisiones. De hecho dicen, bueno, esto sí me late, esto no me late, esto no se conecta conmigo, esto no me representa. De hecho, las personas con una espiritualidad individualista tienen el propósito de desarrollo personal tomado como un supermercado, como un shopping. Aquello que le gusta, le conviene, teniendo como única verdad su propia percepción de la vida. De hecho, yo soy yo y mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y bueno, a ver qué me sirve de acá. ¿Qué me sirve de acá? Y ese es el punto donde pudiera estar algún neófito, permeado, penetrado por el mundo, pues dice, no, a ver, ¿qué me representa? ¿Qué no me representa? Donde justamente el engaño es esa percepción de que es algo que tiene que ser parte de su desarrollo personal. Y la verdad que todos sabemos que nosotros nos podemos hacer trampa a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la única verdad que tiene aquel que es individualista es su propio desarrollo personal.
En el individualista o en la espiritualidad individualista nadie me confronta. Mi verdad al final del día es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque soy autónomo. Porque yo soy autónomo. Y yo vengo a este lugar y vengo a esta iglesia y tomo lo que me conviene. Lo que me conviene. Y esto es lo que decíamos esta mañana. Hay gente aún que dice, no, yo me identifico más con una cierta línea teológica y no con todos ustedes. Que ustedes tienen una verdad heteronómana, una verdad externa, donde ustedes entienden y tienen que mirar todo el consejo de Dios. Pues todo el consejo de Dios a mí no me representa. ¿Cómo la ve? A mí me representa más un buen calvinista o un buen arminiano. A mí me representa más una iglesia con un perfil social, cultural y económico del cual ustedes no están. Entonces, ahí los veo. Ustedes no me representan a mí porque no hablan catalán. Y como no hablan catalán, no me representan. ¿Por qué? Yo no soy catalán, pero me explico. Soy ¿cómo era? ¿De dónde era? Bueno, ahí estamos, ¿no? Lo dejamos ahí. Dicen que hay un pueblo en México que dice que no se creen mexicanos. Ellos son de ahí. Y que la ciudad tiene como una silla en una montaña. Pero lo dejamos ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. ¿Me explico? No me representan ustedes. Yo no soy mexicano. Soy de la ciudad de la silla. De ahí soy. De ahí vengo. No crean, no vengo de ahí tampoco. Pero se dan cuenta. En la individualidad justamente espiritual nadie me confronta. ¿Por qué? Porque al final del día mi verdad es la que cuenta. Soy autónomo. En una comunidad que es heterómana o que tiene una verdad externa, sí soy confrontado. Soy confrontado por la palabra de Dios y soy confrontado por los hermanos. Hey, ¿cómo estás viviendo, mijo? Soy confrontado por el testimonio. Soy confrontado por la palabra. Y justamente esto es el proceso que Dios va haciendo en nuestra vida. Porque como hijos de Dios entendemos que obedecemos a una verdad que está externa, no a mi verdad, a como a mí me nace, a una verdad que tengo dentro. Según los individualistas, la espiritualidad es un proceso interno de buscar autenticidad personal, proporcionando sentido y propósito a su vida. Una manera de conectarse buscando poder propio, definiendo realmente quién es uno. Es un camino en donde se explora mi verdad. Mi verdad. Al final del día yo tengo mi verdad, pero no se explora la verdad, que es una verdad externa. Porque usted y yo sabemos que tantas vueltas podemos darnos para autojustificarnos y justificar lo injustificable que ocurre en nuestra vida. ¿Qué tanto podemos engañarnos a nosotros mismos? Qué sutiles, qué vivos que somos para poder hacerlo. Y esto es parte de aquel que vive su autonomía entre la espiritualidad individualista y la genuina espiritualidad que me conecta con Dios. De hecho, sí hay puntos en común, pero la raíz es diferente. De hecho, dar sentido y propósito en la vida, buscar la autenticidad personal, es parte de lo que es la genuina fe, el congregarse, la verdadera religión. Pero no es una verdad personal, es una verdad externa. La espiritualidad individualista lo hace desde una búsqueda autónoma, desde lo que siente, desde lo que late, desde lo que a él o a ellos representan. Esto es justamente lo que decíamos anteriormente. Esta teología me representa, esta manera o esta gente me representa. Esta teología es la que a mí me late y no me late todo el consejo de Dios. No me late todo el consejo de Dios. No me late el saber de que la palabra tiene otras variables y que tengo que ver todo. No. Yo me represento con esto y me voy con esos. Y esto justamente lo que genera es un desarrollo personal
La respuesta es sí, pero lo que no genera es continuidad. En aquel que tiene una espiritualidad individualista nunca hay continuidad, siempre anda dando vueltas, porque cuando llega dentro de un marco teológico que él dice que es, de ahí le va a encontrar otra vuelta o sea, cada vez más refinado, entre comillas, ¿no? Y la verdad es que está buscando su propia verdad, porque según él, la verdad la tiene adentro de él. Y el Hijo de Dios dice, no, no es así. La verdad no la tengo yo. La verdad es externa, es heterónoma, está fuera de mí. Y el Espíritu Santo me da claridad, me da vista para poder entender cómo tengo que caminar. Cómo es ese proceso de metanoia en la cual se van desarmando mis maneras de pensar, mis paradigmas, y voy entendiendo a cómo Dios quiere que vaya entendiendo la vida. De hecho, aquel que tiene una espiritualidad individualista tiene un desarrollo, sí, pero ese desarrollo es un desarrollo egoísta. De hecho, como alguien alguna vez me dijo, mire hermano, a mí me representa más, se me hace más padre, diría justamente un individualista, el ir a recoger huevos de tortuga a Oaxaca, que ayudar a los mendigos en la calle. Y yo le digo, bueno, pero hermano, amigo, no, ya a ese momento ni hermano, amigo, y la gente sufriendo, y no, esos no me representan. Me representa más, tengo más desarrollo personal, me conecta más con la naturaleza, e ir a recoger en Oaxaca los huevos de las tortugas. Y ahí voy a desarrollar mi espiritualidad, voy a conectarme con Dios, devolviendo esos huevitos de tortuga, que no está mal, por cierto, pero antes de ir a juntar huevitos sería bueno poder ayudar a tu prójimo. De hecho, ese es un desarrollo personal egoísta. Ver a Dios en el amanecer es fácil, pero ver a Dios en tu hermano, en las situaciones de dificultad de la vida, es justamente un punto donde requiere una madurez espiritual más sofisticada, una relación personal con Dios más profunda, en donde se evidencia la comunión real con un Dios que me da una lógica racional, una lógica espiritual, un raciocinio espiritual que me hace ver la condición en la cual me encuentro a través de una verdad externa de la palabra, y esta me confronta y voy siendo transformado día con día a imagen y semejanza de aquel que compró mi salvación en la cruz del Calvario. Y esta es la realidad. De hecho, la motivación del cristiano es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. La motivación del espiritual individualista es un empoderamiento personal. Y fíjense cómo se ha permeado esto en el discurso cristiano. No, Dios te quiere empoderar, hay un empoderamiento personal. Eso no es cierto. No es cierto. No hay una Coca-Cola en el desierto. Somos injertados en un olivo, y en ese injerto por fe en ese olivo somos parte del propósito soberano de Dios. Y esto cambia la visión del cristiano, porque no es a ver qué le saco a la vida, sino que es cuánto Dios va tratando en mi vida, cuánto me voy pareciendo más a Dios. De hecho, justamente la situación de aquel individualista es un empoderarse a sí mismo, es esa su motivación. Y como podemos ver o hemos visto, los pobres desamparados no lo expresan. Me expresa más actividades en Oaxaca, de juntar huevos de las tortugas. Me expresa más el poder, ayudar a Greenpeace, que poder conectarme con la realidad de la miseria de la gente, que no hace otra cosa que conectarme con mi necesidad, y al final del día reconocer mi condición, y por qué no, en ese punto de ver la vulnerabilidad, poder relacionarme con el Dios que quiere encontrarse conmigo. De hecho, el propósito del apóstol Pablo al mostrarnos que estamos injertados es hacernos ver que somos parte de, no somos
aparte de. Somos parte de ese olivo que Dios ha determinado, parte del pueblo de Dios. Tenemos una verdad externa, no somos autónomos, no somos individualistas, tenemos nuestra propia verdad. No es que nosotros podemos ser cristianos a nuestra manera o a mi nivel. Yo soy cristiano a mi nivel. No existe. O eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. O tienes una verdad externa que rige tu vida y que te da perseverancia y te da permanencia en la palabra. O tienes tu propia verdad con fecha de caducidad aún en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en algún punto esta comunidad no te va a representar, porque te exige algo que tú no estás dispuesto a dar. Eres una buena parte de esa plantita, ¿eh? Y ahí vas soplado por el aire, ¿eh? Queriendo hacer tu vida en tu progreso personal, donde te importa nada aquellos que te rodean, donde, que él se desarrolle, que mi familia a ver cómo la hace, donde no hay un compromiso primeramente con Dios y después con tu prójimo. ¿Por qué? Porque lo único que te representa es tu desarrollo personal. El individualismo, la persona espiritual individualista no representa, no habla de ser un genuino hijo de Dios. Es justamente lo que se ha introducido en el mundo, del mundo a la iglesia, sutilmente, al corazón del neófito, al corazón de aquel que es una planta pequeña y que se cree que está caminando en la fe. Y ahí su continuidad es totalmente irrelevante. No tiene continuidad. Porque llega un punto donde dice, aquí tengo que hacer cambios. Y como me han descubierto, pues salto por otro lado. O esta línea de pensamiento filosófico, teológico, me ha deslumbrado y esto es lo que ahora me representa. Y para ahí voy. Y mañana voy para otro lado y después voy para otro lado. ¿Y qué hablar de poder tener aspiraciones personales que tienen que ver con un desarrollo, un potencial interno que, mi querido, no me están explotando, no están descubriendo en mí, no saben quién soy? Y como no saben quién soy, me voy a otro lugar para que me usen, para que sepan, para que valoren todo lo que puedo ser. Ese es aquel que tiene una visión del acercamiento a la verdad desde una condición autónoma. No es una verdad heterónoma, no es una verdad externa, es una verdad interna. Y el vivir bajo tu verdad es algo que no es bíblico, porque no se vive a tu manera. Vivimos a la manera de Dios, injertados en el olivo de Dios. Y esto es muy trascendente en la visión y en el crecimiento espiritual que Dios quiere seguir consolidando en nuestras vidas, hasta que no entendamos por el Espíritu que no es nuestra percepción, que no es lo que nos late, que no es lo que nos representa, sino que es lo que Dios dice en su palabra que debo de cumplir. Hasta ese punto he de seguir dando vueltas aburridas, aun si soy o no soy hijo de Dios, porque cabe la duda de que tal vez usted nunca haya conocido al Dios externo que se ha revelado a usted y que quiere seguir siendo externo, quiere seguir guiándolo y de esa forma llevarlo a la eternidad. Es cierto que su espíritu está en nuestra vida, es cierto,
pero hay una verdad interna, que es su espíritu, que se conecta con la verdad externa de su palabra, y eso determina lo que es la guía, lo que es la voz de Dios, conduciendo y guiando cada uno de nuestro caminar o peregrinar en esta vida. No es la naturaleza, no es los eventos que ocurren, porque no se entienden. Y no vamos a hacer mucho esfuerzo en entenderlo, ni vamos a perder el tiempo en si maté una cucaracha, a ver qué querrá decir Dios. Bueno, si está muy sucio, quiere que limpie. Y si se murió, hace un tiempo atrás encontré me levanté de muy buenas en casa, no porque me levante de malas, ¿no? Pero, ¿y qué creen? Vi una arañita, sí, pero era bastante grande. Entonces dije, ¿la mato o no la mato? No, que agarré un Kleenex, la empecé a juntar, la agarré con un tupper también y la metí dentro del tupper. La apachurré un poquito, pues estaba medio así, ¿no? Pero bueno, ese día me levanté con que no iba a matar a la naturaleza, ¿no? Y agarro y me la llevo a la vereda, ahí a la acera, y lo tiro, ¿no? Y me meto adentro, y la arañita, y mi vecino que es policía vio la araña y ¡pah!, la mató. Media hora para sacar la arañita y mi vecino la mató. Entonces, y me mira, ya. O sea, no, ¿qué querrá decir eso? ¿Quién sabe? Que tengo que matar todas las arañas, ¿no? No sé lo que quiere decir. ¿Usted sabe? Yo no sé. La salvé por unos minutos a la arañita. Pero la única verdad está determinada en la palabra de Dios. Es la que me guía, es la que lo conduce. No una verdad que es una ley que es interna. Usted no es autónomo. Usted no puede vivir de esa manera. No podemos vivir esa. El mundo vive así. Pero usted como hijo de Dios no. Usted tiene una ley externa al cual se somete y guía su vida. Y el Espíritu Santo lo va indicando, le va guiando. Y usted va creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, teniendo permanencia y perseverancia. Y no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de caducidad. Porque cuando se vaya de aquí, va a la presencia de Dios. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Por cierto, no es un diente de león, como dijimos en esa plantita. Está injertado al olivo de Dios. Usted no fue llamado para hacer un viaje espiritual. Usted tiene que tener continuidad. Pero tener continuidad implica tener una verdad externa que usted se somete, que usted obedece, que usted acepta. Justamente, usted es parte de el propósito de Dios. Y si por alguna razón, motivo o circunstancia, hasta este momento, usted hacía lo que a usted le parecía, lo que a usted le representaba o lo que a usted le latía, tal vez en esta mañana está reconociendo que tenía una espiritualidad individualista, que tenía una ley hacia adentro, era autónoma. Y usted lo que le representaba, eso hacía. Pero en esta mañana entendió que la ley de Dios camina por fuera.
Y por el Espíritu en esta mañana usted entiende que tiene que someterse a su palabra, a los estatutos, a los mandatos, a las ordenanzas de Dios, a aquello que el Espíritu Santo le está indicando que tiene que hacer y que usted está haciendo oído sordo. Porque está escuchando esa voz que dice, bueno, tienes que empoderarte y esto no te empodera. Tienes que desarrollarte y esto no te desarrolla. Hasta que no me reconozcan, voy a seguir recogiendo huevos en Oaxaca, huevitos de tortuga. Hasta que no me reconozcan, voy a seguir haciendo mi propio viaje, mi ego trip, mi viaje por mí mismo. Padre, ministra la vida de tus hijos. Permite que en esta mañana entiendan el valor de haber sido injertados en el olivo y que por fe puedan entenderse con aquella verdad, aquella palabra profética más segura, que es tu palabra, palabra que es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de tus hijos sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Para que en esta mañana por tu Espíritu puedan afirmar que tu ley es perfecta, que convierte el alma, que tus testimonios son fieles y hace sabio al sencillo. Ministra el corazón de tus hijos en esta mañana a entender de una vez por todas que hay una ley externa a la cual estamos sometidos. Hay un poder externo al cual estamos sometidos, que es el poder de tu Espíritu y tu palabra y tu voluntad. Y aunque no nos lata, aunque no nos guste o no nos represente, Padre, nos sometemos y por tu Espíritu empezamos a ser competentes. Para aquellos quienes en esta mañana se dan cuenta que han sido individualistas espirituales, que tenían su verdad, una verdad de shopping, de supermercado, Padre, vuélvelos a ti. Y para aquellos quienes se manejaban de corazonada en corazonada, para aquellos quienes hacían de su vida lo que bien se le vería en ganas, pero tu Espíritu, Señor, está redarguyéndolos. Es tu Espíritu quien lo está confrontando con su pecado. Padre, ministra sus corazones. Abre las puertas para que se encuentren contigo, para que te reciban, para que vivan esta realidad, no su realidad. Ayúdanos a todos a caminar en tu palabra, a estar injertados por fe en tu olivo. En el nombre de Jesús.